Bien, nos encontramos ahora dispuestos a presentarles dos notas vinculadas a Machu Picchu. Porque creo que les vamos a mostrar un lado que ustedes no conocen y que es importante destacar. Esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor José Carlos de la Puente. Él es profesor de la Universidad Texas University en Estados Unidos, experto en culturas latinoamericanas y nos ha dado una serie de declaraciones sobre la ciudadela de Machu Picchu. Adelante. Bueno, y el motivo de esta importante entrevista está vinculada al centenario del descubrimiento, entre comillas, de Machu Picchu. ¿De qué se trata este supuesto descubrimiento? Bueno, en parte es la necesidad que tenemos pues, los seres humanos de elegir una fecha, ¿no? Para poder conmemorar eventos, acontecimientos. Entonces el 24 de julio lo que se va a celebrar es el ascenso, ¿no? El primer ascenso de Hiram Bingham, el explorador norteamericano, a la ciudadela. Que llega en una emisión enviada por la Universidad Yale. Exactamente. La primera visita es una expedición científica financiada informalmente, ¿no? Por algunos alumnos y exalumnos de la Universidad de Yale. Y el objetivo principal de ese viaje era llegar a lo que se entendía era la ciudad perdida de los incas, es decir, Vilcabamba, este famoso refugio en donde algunos de los incas habían resistido la invasión por cerca pues, de 30 años. Sí. Y bueno, entonces Bingham, camino hacia Vilcabamba, ¿no? Sigue la ruta del cañón del Urubamba y a partir de información que él había recibido de algunos vecinos, algunas autoridades, sube pues, a ver estas ruinas, ¿no? A ver si eran de interés. Le gustan, le parece que el trabajo de la piedra es muy fino. Escribe en una de sus libretas que la arquitectura es incluso superior a la que él había visto en Choquequirao en el año 1909, pero se da cuenta a su vez que Machu Picchu no es Vilcabamba porque él tiene pues él había recogido una descripción de Vilcabamba y se da cuenta de que pues ha llegado a un lugar interesante, pero no es Vilcabamba. Ajá. Bien, tú has hecho mención a que el trabajo de la piedra es un trabajo muy fino y todavía, por lo menos en la leyenda se dice de que siendo los incas una cultura muy importante, pero que sin embargo aparentemente tuvo algunas limitaciones porque nunca descubrió o inventó la rueda. Para muchos es difícil imaginar o suponer cómo llegaron esos bloques de piedra, ¿no? Hasta esa ciudad. ¿Hay algún descubrimiento al respecto, alguna teoría? No sé. Bueno, lo importante es entender que los incas conocían, por supuesto, la idea del círculo, la idea de la esfera. Es más, la pared más famosa en Machu Picchu es una pared circular, ¿no? Que es la pared que está en lo que Bingham llamó el Torreón, que es este templo con dos ventanas orientadas a los solsticios, con una piedra adentro, que es una piedra, digamos, sagrada, ¿no? Entonces, lo primero sería distinguir la idea de que una cultura puede tener la idea del círculo, la idea de rueda, y eso uno lo ve, por ejemplo, en pequeños juguetes inca o en algunas objetos de arte. Pero la rueda pues tiene muy poca utilidad en los Andes, ¿no? Entonces, las culturas de alguna forma innovan o adquieren. ¿De acuerdo a las necesidades del lugar donde están? Exactamente. Hay que recordar que la ciudadela, Bingham le pone el nombre Machu Picchu, no sabemos cómo se llamaba, pero la ciudadela está enclavada entre dos grandes cerros, ¿no? El cerro Machu Picchu y el cerro Huayna Picchu, valga la redundancia porque Picchu es cerro en quechua, ¿no? Pero las piedras vienen de una cantera que está en el cerro Machu Picchu, ¿no? Ajá. Entonces, la ciudadela adquiere el nombre del cerro.
Exactamente. ¿No? Pero, ¿y qué significa? Bueno, Picchu es cerro, pero sí. Machu, ¿qué significaría? Hay una connotación religiosa, definitivamente, ¿no? Es el cerro viejo y el cerro joven. Huayna viene a ser joven, ¿no? El Huayna Picchu y el Machu Picchu. Sería el cerro viejo. El cerro viejo, pero en el sentido no de viejo de anciano o acabado, sino en el sentido de viejo de ancestro o viejo de alguien que es respetable, venerable, ¿no? Ajá. Entonces la ciudad está enclavada en una zona, por supuesto, que es una zona con una connotación religiosa, ¿no? ¿Cómo se construyó? Se construyó de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es decir, hubo que hacer todo un trabajo primero de terrazas que apuntalaran, que soportaran aquello que se iba a construir después en esa zona que está entre ambos cerros, ¿no? Pero eso de, digamos, viejo y joven se ve en otras manifestaciones de la cultura. Ahora, es una ciudadela inca. Lo cual significa que no tenía tanta antigüedad, porque la cultura inca es posterior a todas las que conocemos y tenía más o menos, si mal no recuerdo, aproximadamente 100 años de antigüedad antes de que llegaran los españoles. Sí. ¿No? La fecha, digamos, el surgimiento y la expansión del Estado inca todavía se debate, ¿no? Pero los arqueólogos hablan de quizás 300, 400 años, pero de una fase muy inicial, ¿no? La fase imperial sería... La consolidación del imperio en los últimos 100 años, posiblemente. Exactamente, ¿no? 100, 150. Ahora, no hay cómo saber cuándo se construyó Machu Picchu exactamente. Uno puede estimar que se construyó en algún momento del siglo XIV, ¿no? Estaríamos hablando de 1500, 1600. No, 1400, ¿no? Se puede calcular más o menos cuánto tiempo tardó en construirse, quizá unos 20 años. Pero eso depende también de cuánta gente estaba trabajando en el proyecto, ¿no? Ajá. Y cuéntame una cosa, ¿cuál es el uso? También hay diferentes versiones, han habido diferentes teorías respecto al uso de Machu Picchu. ¿Quiénes vivían ahí? ¿Quiénes lo habitaban? ¿Tenía alguna función administrativa, religiosa? ¿Qué es lo que se ha podido saber al respecto? Bueno, nosotros utilizamos el término ciudadela porque en realidad no tenemos un mejor equivalente en el español, ¿no? Pero es como todo sitio inca, un sitio que tenía muchas funciones. En términos de la población hay que distinguir la población permanente de la población temporal o estacionaria, ¿no? La teoría que más me convence a mí es que era una especie de sitio de, vamos a decir, de recreo, ¿no? Para miembros de la nobleza o de la élite inca, pero aquellos miembros no pasaban pues todo el año en Machu Picchu, sino que probablemente pasaban los meses de verano. Justamente, y bueno, Machu Picchu es parte de un circuito de sitios como Pisac, por ejemplo, o Ollantaytambo, que están en un valle pues más cálido que la ciudad del Cusco. Entonces probablemente fuera una especie de lugar de refugio, de esparcimiento, en los meses de verano, los meses en que no llueve, ¿no? Pero esa era una población, como digo, estacionaria. La población permanente de Machu Picchu se ha estimado más o menos en unos 800, 900 personas. Y la forma de saber eso es muy sencillo. Uno se fija cuánta comida pueden producir los andenes circundantes, ¿no? Y de acuerdo a eso los arqueólogos calculan más o menos cuánta gente vivía ahí permanentemente. ¿A cuánta gente había que abastecer? Exactamente, ¿no? Entonces el sitio tiene esa distinción además muy clara. Hay una zona, un barrio, como lo llamó Bingham, claramente para la nobleza, y eso se ve reflejado en la arquitectura, pero después hay muchas otras zonas que correspondían más bien a gente que desempeñaba otras labores, gente que no eran personas de élite, sino gente que, por ejemplo, cultivaba las terrazas, fabricaba pues, cerámica, objetos de metal. Doctor José Carlos de la Puente, que tuvo la gentileza de atendernos, y estoy segura de que nos ha permitido conocer algunos aspectos históricos que no son muy conocidos, ¿no? Eso ha servido para difundir un poco respecto a los orígenes. Y en la pregunta a la cual yo me refiero como que el supuesto descubrimiento de Machu Picchu, lo hago porque Machu Picchu es una ciudadela que me dicen que hay una llamada telefónica, un segundo. Una ciudadela que ya era conocida. No es que Hiram Bingham llegara y la descubriera como si nadie antes supiera de la existencia de esta ciudadela. Ya se conocía de la existencia, se sabía, ¿no? Pero es Hiram Bingham, los fotógrafos de National Geographic que vienen con él, quienes la dan a conocer al mundo. Bien, adelante con la llamada, por favor, antes de continuar con Machu Picchu, que tenemos otra nota importante. Sí, buenos días, buenas tardes. Buenos días, señora Rocío.
Muchas felicitaciones por su programa, que está muy interesante, muy lindo. En realidad nos agrada bastante su programa aquí en todo el cono, ¿no? Y le quería hacer un comentario. El tema es muy interesante y gracias a ustedes hemos visto unas imágenes preciosas. ¿Y cómo debemos celebrar esta fiesta con mucho orgullo y mucha alegría? Porque como usted dice, esta ciudadela es orgullo de nuestro país. Entonces la felicito por su lindo programa, señora Rocío. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama? La llamo de Caraballo. Caraballo, un saludo muy grande para Caraballo. Sí, realmente nosotros trabajamos toda la semana. Estas notas las hacemos con cariño y me da mucho gusto contar con la satisfacción de ustedes. Sí, está bien, realmente Machu Picchu es un ícono que representa nuestra cultura y evidentemente en un centenario pues no podía dejar de llevarse a cabo toda una serie de eventos, ¿no?, que se van a destacar. Pero Machu Picchu permanentemente está contando con la afluencia de turistas internos, también turistas externos. Entonces nos preguntamos hasta dónde esta afluencia de turismo, que es beneficiosa desde el punto de vista económico, puede tener, digamos, un impacto contra la ciudadela misma. Y en ese sentido tuvimos la atención, ¿no?, de haber sido recibidos por un profesor, Marco Curatola Petrocchi. Es un profesor italiano, ¿no?, quien vive ya hace muchos años en el país y se ha especializado en el tema de Machu Picchu. Oigámoslo. Bien, y bueno, siguiendo con el programa especial vinculado a los temas de Machu Picchu, estamos ahora con el profesor Marco Curatola Petrocchi, no sé si lo he pronunciado bien. Muy bien. Profesor principal de Historia en la Universidad Católica del Perú, pero además coordinador del programa de estudios andinos. Bueno, es verdad que mi vocación de estudioso del Perú, de los Andes, de la cultura andina, vino en un primer viaje a este maravilloso país que culminó en Machu Picchu, en el cual además pasé la noche y al despertarme descubrí este maravilloso paisaje en medio de la neblina. Fue realmente algo extraordinario, que de alguna manera fue el punto culminante de una vocación que quizá tenía antes, pero que en ese momento me tomó la decisión. Era muy joven, tenía 20 y 21 años. Bueno, pero aparte de eso, sí volví después unos cuantos años, unos 20 años, como parte de una delegación de estudiosos convocado por la UNESCO para ver la conservación del sitio, para ocuparse más bien de varios problemas, investigación, conservación, que hicimos un documento y vimos que Machu Picchu tenía y tiene muchos problemas. Por ejemplo, nosotros nos ocupamos en particular, un problema que nos preocupa mucho es la conservación del sitio, que naturalmente es uno de los aspectos más relevantes. Y ahí creo que, lamentablemente, no creo que en los últimos años, pero no conozco perfectamente la situación, se ha avanzado mucho. Se ha hablado mucho del turismo, del daño que puede hacer una masa de turistas demasiado grande, un número de personas todos los días que ingresan a la ciudadela. Definitivamente el turismo puede ser muy destructivo si no es controlado, si no se hacen recorridos, si no se cierran ciertas partes, si no se mantiene. Pero hay otro aspecto que quizás ha sido, no sé hasta qué punto realmente tomado en consideración en los últimos años, que la persona relacionada que se ocupa de Machu Picchu lo conoce muy bien el problema, pero no sé cuánto se ha ido resolviendo, es el problema, por ejemplo, de la lluvia. La lluvia daña los muros, las cabeceras, la base de los muros y penetra y va destruyendo. Es un grave problema. Los incas lo habían resuelto, había todo un sistema de drenaje perfecto. A todo el sitio tenía un sistema de drenaje, todavía quedan las canaletas que eran absolutamente un sistema altamente perfeccionado. Y además la casa también se guardaba mucho, se conservaban además del sistema de drenaje porque tenían techo. Imagínense una casa que no tiene techo y que llueve muy fuerte 4 o 5 meses al año. Claro. Y dentro el agua llega en la cabecera de los muros,
en la base de los muros. Entonces, realmente, yo creo que si Machu Picchu, no sé cuánto han avanzado, pero se tiene que resolver estos problemas. El sistema de drenaje que se utilizó durante el periodo incaico está en este momento sin uso o parcialmente esto. En realidad creo que ha ido en gran parte destruido, pero quedan piedras que se ve perfectamente con la canaleta, se ve rastros de este sistema, pero creo que en gran parte ha ido destruido, y también me imagino con las excavaciones o remodelaciones ha ido. Y creo que ahí sí deberían pensar ingenieros, con arqueólogos, hacer un gran estudio y reconstruir o rehacer todo el sistema. Bueno, las fotografías que hemos podido ver en estas dos entrevistas corresponden a una exposición que es libre, ingreso libre, en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ubicado en la avenida Arequipa con Angamos, en Miraflores. Ellos nos facilitaron las instalaciones para poder prepararles las notas. Y son fotografías muy especiales, porque muchas de ellas son tomadas por el mismo Hiram Bingham. Algunas otras ya en los años 40 por Martín Chambi, y algunas otras composiciones fotográficas artísticas ya por Billy Hare, entre otros fotógrafos que también presentan sus trabajos en dicha exposición, que vale la pena que la vean, y como vuelvo a repetir, el ingreso es libre. Me dicen que nuevamente tenemos una llamada. Adelante, por favor, con la llamada. Sí, buenas tardes, el programa Entre Nos. Le llamo a Andrés Tello, llamo de San Martín de Porres. Quería felicitar el programa, la conducción. Todos los sábados estoy prendido de la televisión para ver este programa muy entretenido. Yo quería hacer un comentario en torno al centenario de Machu Picchu, en el sentido de que la comisión organizadora, creo que está a cargo del ingeniero Vega Llona, me parece que por la trascendencia y la importancia de lo que significa este centenario, debería haber un poquito, creo, mayor difusión para que todos los peruanos podamos estar comprometidos con esta celebración. Incluso tengo entendido que por estos días en Estados Unidos hay una exposición muy importante fotográfica preparada por National Geographic, fotografías tomadas en la segunda o tercera vez que vino el descubridor de Machu Picchu, y eso no lo sabe el pueblo peruano. Pues entonces me parece que esta comisión debería tener mayor difusión y aprovechar este canal, la conductora Rosela Piñela, para ayudarnos en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la llamada y por los aportes que ha hecho. Creo que sí, definitivamente tiene razón. Creo que la comisión que preside Vega Llona, el señor Vega Llona, está haciendo un trabajo, pero no todos los peruanos nos sentimos incluidos en los actos conmemorativos. Creo que requiere mayor difusión, y eso va a permitir mayor conocimiento y sentirnos todos partícipes de un evento de trascendencia histórica y relevante para nuestro país, ¿no? Que además ha dado origen, ¿no?, a un turismo importante, al desarrollo turístico que actualmente se vive, que es parte fundamental de la economía, ¿no? Pero más allá del aspecto económico, ha logrado convertir al Cusco y a Machu Picchu específicamente como el ícono de la representatividad peruana, lo cual es relevante y merece pues todo el reconocimiento y participación, así como el orgullo de los peruanos. Bueno, nos vamos entonces ahora sí al corte y volvemos.